Ya, ahí sí estoy grabando. Buenísimo. Ya bueno, vamos a empezar ahora. Bueno, el enunciado de es este. El primer problema que vamos a hacer es uno muy parecido al que hicieron en clase. Simplemente vamos a hacer ocupando el módulo de fractales de Turtle, vamos a hacer un programa que pueda hacer este dibujo de acá. Ya, y bueno, esto sale cortito igual porque en realidad una de las como cosas que yo creo importante igual a veces en saber cómo adaptar código en el fondo. A veces tenemos códigos que ya sabemos que funcionan para ciertas cosas, que es el programa que ya conocen en el fondo, y, y queremos solamente como, nada, pues como un poco basarnos en código que ya tenemos y ocuparlo en otra cosa. En este caso nosotros ya vimos este de acá, que era el que hace este fractal de acá, como con triangulito. Y ahora lo que queremos hacer es simplemente hacerlo para cuadrado. Entonces aquí es un poco el mismo principio. Tenemos que primero tener una función de lado que nos haga como el lado recursivo, así como con estos como cuadraditos que se van formando. Y simplemente la función que forme el fractal que haga los cuatro lados. Así que, bueno, empecemos. Y aquí estoy. Vamos a hacer aquí vamos a poner, ya, primero vamos a hacerlo con receta de diseño, obviamente. Bueno, primero que nada, import Tortu. Ya, y ¿qué más? Ya, vamos a hacer primero la función que define el lado. Es lado, eh, bueno, toma un entero que es el orden del fractal, toma también el largo del lado, que es, si no me equivoco, bueno, también un entero, y un parámetro por omisión que va a ser el largo mínimo con el cual va a ser como otra condición con la que se pueda detener. Y esto simplemente no devuelve nada porque solo hace el dibujo. Así que nada. ¿Y qué hace? Dibuja el lado de un fractal cuadrado. Y bueno, ejemplos no puedo poner mucho porque no devuelve nada, así que eso basta. Entonces, def lado de n, que va a ser aquí un poco basándonos en el que ya tenemos aquí, el, el grado del fractal, que como ya saben es cuántas llamadas como recursivas por lado va a ser, o sea, en el fondo, qué tan compleja va a ser la figura. Eh, Después el largo que le vamos a dar, de qué porte va a ser, y un lmin. Y bueno, vamos a seguir un poco el ejemplo y lo vamos a hacer igual así. Ya, y en aquí, misma condición base, es si el fractal ya es de largo, o sea, ya es de orden 1, y también tenemos que tener si tenemos también que el largo ya es menor al largo mínimo, entonces ya solo queremos que se haga la línea, en el fondo, igual que aquí, forward.l. Sería entonces tortu punto, eh, claro, forward, ya, ¿cuánto avanza? Avanza en L. ¿Está bien escrito o qué onda? Ya, forward, sí. Ya. Aquí, ¿para qué sirve el lmin? Es porque, bueno, la cuestión se tiene que detener en algún momento y si es que ya el largo es muy chiquitito, simplemente ya lo paramos ahí. Ya, ahí tenemos hecho nuestro caso base y ahora lo que queremos hacer es hacer como la figura recursiva en el fondo.
Entonces, aquí lo importante, vamos a hacer hartas llamadas recursivas para cada como ves que doble la figura, así que cada llamada recursiva va a ser con n-1 porque, en vez de n, porque queremos que baje un grado, lo siento, que baje un grado el orden del fractal y básicamente, bueno, hacerlo girar y con largo del Etelsius todo el rato. Entonces, lo hacemos así. Simplemente n-1 y largo el tercio, y un poco, al final es básicamente lo mismo que el ejemplo que ya vieron en clase, solo que para ver que se pueden hacer distintas figuras y que en el fondo, no sé, a veces uno simplemente le toca adaptar código. Ya, ahora, ya hicimos que el cosito, en este caso como la tortuguita, avanzó en el tercio. Queremos que avance el tercio, después que gire, que avance el tercio de nuevo. O sea, donde, bueno, aquí no sé exactamente en qué lugar parte. No parte, ya. Ya lo vamos a hacer. Veamos aquí. Ya. Sí, no debería importar en realidad. Así que vamos a partir para la izquierda. Punto left. Y obviamente antes en este caso eran 60 grados porque era un triángulo, iba girando como un triángulo, pero en este caso vamos a hacer 90 porque ahora queremos que gire como un cuadrado. Entonces, vamos a girar 90 grados. ¿Qué más? Ya. Después lo mismo, ahí ya, una vez ya giramos, queremos hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, que es avanzar en el tercio. Luego, ya giramos a la izquierda, ahora queremos girar a la derecha. Entonces sería en 90. Después, una vez ya giramos, volvemos a avanzar. Una pregunta. Sí. Después del else, la primera instrucción en la línea 9, ¿no le falta como un tercer valor? ¿A dónde? Es que como definimos la función lado en base a 3 variables, ¿no deberíamos tener Sí, 3 variables ahí abajo? es que justamente este es un parámetro por omisión o por defecto. Entonces, este parámetro, si yo llamo la función sin especificarle qué es, lo hace con 6. Entonces, esto que estoy llamando acá es equivalente a hacer esto. Pero si yo quisiera cambiárselo y llamar a la función con otro element, de hecho lo podemos hacer al final cuando ya esté lista si quieren. O sea, si le ponemos un element más grande, sí o sí se va a terminar antes la función, obviamente dependiendo del L, porque va a ser en el momento en el que, como cada llamada recursiva lo hace, divide el largo en 3, llega un momento en que al final la cuestión se detiene cuando pase una de estas cosas primero. O se alcance a que lleguemos a que el grado del fractal sea 1, o que simplemente ya el largo sea lo suficientemente chico, ya no vale la pena seguir haciendo la figura porque ya es muy chico y no se ve. Entonces ahí por eso lo detenemos. Claro, y el L mínimo no va a cambiar en todo No, el no va a programa, cambiar. ¿cierto? Se mantiene. No. No es como el caso, por ejemplo, cuando hicimos la función dígitos con parámetro por omisión, que bueno, ahí sí vamos cambiando el parámetro por omisión todo el rato, o no sé si vieron, si ya subimos el código de ese mismo, donde estaban, por ejemplo, las funciones primo, que iba mostrando cómo podía ir cambiando un divisor, y el fondo ahí sí va cambiando el parámetro por omisión, pero a veces simplemente un parámetro que es como que está ahí, y que tiene un valor por defecto y que, bueno, tú se lo cambiáis si querís nomás y si no, se queda como está. Muchas funciones como de librería traen hartos parámetros por omisión cuando, bueno, aquí hay que girar a 90 grados de nuevo. Traen parámetros por omisión porque en el fondo, no sé, por ejemplo, funciones que hacen como cosas y tienen muchas opciones y a veces tú las puedes usar como o de forma simplificada o especificándole más cosas, así como no sé, por ejemplo, una función que te ordene una lista,
tú le podés como traer un parámetro por omisión que lo haga de forma ascendente, y quizás tú le podés especificar, no, házmelo de forma descendente. ¿Cachai? O sea, tiene... pero al estar por omisión, tú no estás obligado a tener que decirle todo el rato, házmelo de forma ascendente. Entonces, esa es un poco la gracia. Ya. Ya vale, gracias. Entonces, bueno, acá estoy haciendo algo muy mecánico en realidad, que es como simplemente, al final es muy basado en el mismo fractal del triángulo. Aquí ya giramos de nuevo hacia la derecha, derecha, avanzamos y después, claro, va a izquierda de nuevo. Ya, y bueno, hay que avanzar lo último. Creo que está en copia y pegado. Sí. No sé por qué queda así. Ya. Entonces, eso hace la función lado. Al final, esto de acá no es más que el movimiento de hacer esto. En vez de hacer un lado acá, voy a hacer esto. Avanzo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, avanzo. O sea, perdón, ya. Lentamente sería: avanzo, giro a la izquierda. Avanzo, giro a la derecha. Avanzo, giro a la derecha. Avanzo, giro a la izquierda, avanzo. Eso es un lado. Acá es bueno, eso mismo. Avanzo, claro, pero ese avanzar al final ese es el paso recursivo que cuando aumenta el orden va a ser cada vez más complejo, pero tenemos que imaginarlo como más simplificado. Y entonces, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ya. Luego tenemos que hacer la función que va el fractal en el fondo. Y vamos a hacerla con una pequeña receta. Fractal, bueno, en realidad, sé que esto en realidad es un float, porque esta división acá en cualquier momento me puede dar perfectamente, bueno, por si acaso. Ya. Fractal toma solamente el grado y el largo, y no devuelve nada, porque solo me lo va a dibujar. Aquí algo que debería haber puesto quizás son las precondiciones. Sí, vamos a escribirla igual, siempre es bueno. Decir, ok, en realidad estoy pensando, pero bueno, en verdad no importa. Hacer, ¿qué le puse? Ya. Vamos a ver que los tipos estén bien puestos, que no, en verdad, vamos a imponer que sea. A ver, ¿qué pasa si yo le paso? No, 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 prefiero que sea así. Ya. Type de n tiene que ser int. And type de. No, ya sé, vamos a hacer que este sea no. Así no nos complicamos. Que voy a recibir los dos. Entonces vamos a hacer type de l es igual a int. Pero este le vamos a poner que sea or type de l sea igual a float. Entonces, esto en el fondo al final sería como un type L igual a nu, en el fondo, porque nos estamos asegurando que en el fondo sea un número y que no sea nada extraño, que no se le pase un string, no sé. Ya. ¿Y esto qué hace esta función fractal? Dibuja un fractal cuadrado de orden n. Ya, no podemos ponerle ejemplo porque no devuelve nada, así que ya la explicación va. Aquí definimos fractal de n, l, que va a ser, bueno, el largo del lado que le vamos a dar. Y acá en el fondo queremos hacer estos como llamados de... Porque acá con lo que hicimos con la función lado, en el fondo estamos puro dibujando como... Acá si le trazáramos solo una vez sería esta línea. Y si le hiciéramos como con n más grande sería esa línea. Y si le hiciéramos con otro más sería esa... Esto ya es como, bueno, es complicado, difícil de seguir, supongo que sería esta.
y así sucesivamente. Entonces, nosotros queremos que sea un cuadrado. Entonces tenemos que ocupar la función lado que acabamos de hacer. ¿Aló, bien? ¿Mm? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Aquí voy a agregar como precondición que n sea mayor o igual a 1. Y sí, yo creo que eso basta. Ya. Vamos a hacer que los tipos estén bien. Type de n sea igual a type de L sea igual a int or type de L sea igual a ya. Y bueno, también vamos a poner un assert de que se le entregue un orden positivo en el fondo. Podríamos hacerlo para L también, en realidad. Si no pasa nada. Sea positivo. Ya, ok. Ya. Ahora hay que hacer el dibujo simplemente, que en el fondo va a ser. Nosotros estamos aquí, pensemos. Primero vamos a avanzar. Lado n, L. Y aquí, bueno, le podríamos cambiar, aquí quizás le podríamos agregar L1000 también, pero sí, podríamos hacerlo como podríamos no hacerlo, y después llamar con L1000 a la función que venga después. Pero vamos a probar de las dos formas. Cuando viene, después tenemos que girar, avanzamos acá, y aquí avanzamos, desde acá hasta acá. Uy, se me va el mouse. Ahora vamos a doblar a la derecha, 90 grados. 30, right, 90. Luego, vamos de nuevo. En realidad, como siempre hay que girar a la derecha, así que voy a copiar y pegar esto, porque vamos a hacer avanzo, giro a la derecha, 90 grados, avanzo, giro a la derecha, 90 grados, avanzo, giro a la derecha, 90 grados, avanzo. Entonces, lo vamos a pegar. Uy. Bueno, quizá hubiera sido hasta más rápido escribir. Ya, ahí van 3 lados, falta uno. Ya, ahí está. Ya, sí. ¿Qué más? Bueno, podemos... Creo que había que llamar a... Había como que cerrar el... No, parece que está bien. Ya. Ya lo vamos a mostrar rápido porque igual la otra pregunta es como larguita, así que... Una pregunta. sí. Aquí no hay que poner como primero el pen down, una cosa así, Eh, o es para que se mueva nomás. mm, Puede ser, pero en realidad yo lo probé ya y como que corrió. Entonces, bueno, si es que no funciona, a ver, pongámosle un grado 4 y le ponemos largo 100. Vamos, ¿qué pasa? Ah, creo que esto se puede hacer más rápido así. Está un poquito lento. Era turtle.speed. Ya, porque si no íbamos a estar ahí toda la tarde. Ya ahí se está formando el copito. Bueno, un cuadrado en realidad. Ah, claro, tenía razón, el pen down creo que es para que como que parta en grado cero, entre comillas. Probémoslo, ¿dónde iría acá, supongo? ¿O iba fuera la función? Según yo, como al principio, pero no estoy seguro.
Luego probémoslo. ¿Cómo era? Era tortu.penda. ¿Así? Sí. Mm, bueno, quedó igual en verdad, pero bueno. Igual hay... No, en realidad estaba bien, solo que era tan recursivo que parecía que estaba doblado. Ya, bueno, eso fue un poco rápido. Pero bueno, ahí está. Ahora pueden ver, no sé, pues si yo le cambio el largo, bueno, se va a hacer más grande. Y si yo le cambiara, por ejemplo, el largo mínimo, que es lo que preguntaban antes, yo, por ejemplo, acá le pongo, ya, hagamos algo. Vamos a ponerlo bien grande y 4. Ya. Acá esto se para o porque el largo alcanza un largo mínimo o porque el grado del fractal alcanza el 1. Entonces en ese caso ahí, bueno, pasa simplemente que como que la función dice ya, bueno, como alcanzamos uno, lo único que toca es avanzar, que es como el caso base, solamente dibujar una línea. Y acá, por ejemplo, si nosotros le agrandamos el EMI, le ponemos, no sé, 10, quizás se pare antes y que como solo hasta el grado 3. No, no puedo saberlo así al ojo, pero podemos ver, no, este sigue siendo grado 4 parece, ¿o no? Eh, acá, ¿cómo luce el otro? Sí, este sigue siendo grado 4. Entonces pongámosle eh, ya un número, ya 100, solo para ver que... Ya, pues ven, ahí sí le pongo 100, no, entre medio, a ver si logramos llegar al de grado 3. Y ahí se hace uno de grado 3. ¿Por qué? Porque se alcanzó primero la condición de que el largo se achique hasta más chico que el emin antes de llegar a que se baje el grado del fractal hasta 1. Entonces, se cumplió esta condición de acá antes que esa. Y cualquiera de las dos es válida. O sea, en ese caso yo le cambié el valor acá y fue simplemente así. Ya, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, dudas, preguntas, lo que sea. Ya. Eh, ¿Qué se llama Pokémon? Porque el problema que viene es crear estructura y no hay nada mejor que mostrar las estructuras que los Pokémon porque, bueno, tienen muchos atributos. Ahora esto es una versión obviamente súper ultra simplificada porque no podemos hacer un juego Pokémon aún, pero al menos podemos crear un Pokémon y darle características. ¿Qué características? Un nombre, o sea, un string, un número de Pokédex, eh, admitir, que va a ser un entero, obviamente, el tipo del Pokémon, que va a estar marcado por un string, y los HP, o sea, los puntos de salud, que también marcado por un entero. Entonces, tenemos que crear dos funciones. Una que se llame es_Pokémon, que devuelve true si se cumple que el Pokémon es de tipo estructura, es de tipo fuego, agua, hierba, eléctrico, psíquico, fantasma. Le puse estos nomás, le pusimos estos nomás porque en verdad si no eran muchos. Y como bueno, no hemos visto listas aún, listas de Python, ya eso sería mucho más rápido si se pudieran guardar las cosas en listas, pero acá va a ser mucho if y mucho como condición de qué tipo le gana a qué tipo, entonces ya con 6 tipos basta. El número de la Pokédex solo puede estar entre 1 y 651 porque es primera generación, y los puntos de salud les vamos a poner entre 1 y 200. Después tenemos que hacer una función que se llama combatir, que tome 2 Pokémon y que devuelva el ganador de los competidores. ¿Y quién gana? El primero que ataca. O sea, no, la primera condición es que el que está a la izquierda es el primero que ataca. Después gana el que tenga como el tipo que gane, según esta tabla.
que si empatan por tipo, gana el que tiene más vida, y en caso de que ya empaten en todo sentido, por vía y por HP, solo gana el que ataca primero, que sería en el fondo el primero. Una forma de simplificar el problema. Entonces, ya, primero tenemos que importar el módulo estructura. Luego hacemos ya el contrato de estructura, que le tenemos que decir en el fondo todos los atributos que va a tener. Y era nombre, hacer un str, lo vamos a poner así mejor. Después era número de Pokédex, que va a ser un... Uy. Ya, el tipo, que también va a ser un int. Y ¿qué más faltaba? El HP. No, perdón, el tipo es un string. Ahí está como medio mal, amigos. Ya. Bueno, con eso especificamos lo... uy, como que hubo ahí un eco. Ya. Con la función está creada por los profesores para el módulo estructura. Y aquí creamos, primero ponemos el nombre como de la estructura que vamos a crear, en este caso base Pokémon, y los atributos separados por espacio, que van a ser estos de acá. Nombre, nPokédex, nPokédex, tipo y HP. Perfecto. Ya. Ahora ya tenemos ¿sí alguien dijo algo? Ya, bueno. Ya, por ejemplo, vamos a mostrar cómo se crearía un Pokémon. Primero tenemos que hacer una variable, y la voy a hacer igual que vamos a hacer un Pikachu, y se crea simplemente así, creamos el nombre de la estructura que hicimos, Pokémon, y ahora vienen los distintos atributos que le vamos a poner. En este caso vamos a ser coherentes, así que le vamos a poner Pikachu, número de la Pokédex es 25, el tipo es eléctrico. Claro que... Y el HP, aquí es súper inventado, 50. Ya. Entonces, bueno, todos entienden bien cómo se crea una estructura, en este caso, bueno, se crea en base a... El Pipe estaba muy adelantado en alguna wea y en la otra. ¿Disculpa? ¿Aló? Ya, vamos a crear un Charmander. Entonces aquí le vamos a poner Charmander. Es el 7, creo. No, no, el 4. Es el de tipo fuego. Y de vida ya 30. Y así se crean algunos Pokémon, por ejemplo. Ya, y bueno, acá la idea es crear varios, pero como en honor al tiempo, tengo como algunos preparados, así que los voy a simplemente a copiar y pegar, porque así, bueno, en verdad nos vamos a ahorrar mucho más tiempo, además que encuentro que ya se entiende el principio. Y les puse como nombre así como distintos a los de acá para simular que fueran como motes de los Pokémon. Así que allá hicimos un Bulbasaur, tipo hierba, el primero en la lista, vida 30, un Squirtle,
número de la Pokédex 7, tipo agua, un Charizard, ya con mucha más vida, un Mewtwo, un Mew y un Gengar. Ya tenemos hartos Pokémon de distintos tipos, así como un buen repositorio. Y ahora queremos crear la función que nos dice en el fondo si que le pasemos un Pokémon y que nos diga, o sea, un potencial Pokémon y que nos diga si es válido o no. Porque en el fondo acá nosotros creamos una estructura y lo único que tiene es un string, un entero en el segundo atributo, perdón, un string, un entero en el segundo atributo, un string de nuevo en el tercer atributo y un entero en el cuarto. Pero nada nos dice como que eso vaya a ser de verdad un Pokémon. O sea, pues yo podría escribir cualquier cosa y podría poner cualquier número y no va a ser válido. Obviamente no poder así como corroborar 100% que sea como, pero o sea, así como sacado de la Pokédex, pero en el fondo igual como cuando uno hace una estructura, eh, o sea, uno como que da los atributos que va a tener esta, pero en general uno quiere que sea algo, entonces vamos a tener que asegurar de que esta estructura como que cumpla con las propiedades que nosotros queremos que cumpla. Entonces, vamos a decir, es Pokémon, una función que recibe un Pokémon que devuelve un bool. True si es Pokémon, false si no lo es. Entonces recibe un Pokémon y devuelve true si, si es Pokémon o si es un Pokémon válido. Ya. Acá para el ejemplo voy a poner simplemente, no sé, es Pokémon, en lugar de, de poner así como todo esto que está escrito acá, simplemente voy a poner Pika, que asumiendo que ya está definido. O bueno, si quieren, en verdad puedo también simplemente copiar y pegar esto y ahí sería como ya más válido. Si no, encuentro que se entiende igual. Es Pokémon, definimos la función y va a recibir un Pokémon. O bueno, un potencial Pokémon, entre comillas. Eh, ya, acá una cuestión que yo no, como que me preguntaba, entonces les voy a mostrar los dos casos porque en realidad yo creo que hay dos formas de hacerlo. Como, o primero verificamos que con un hacer como precondición, siguiendo el contrato, que aquí nosotros pusimos el contrato, que lo primero que le vamos a dar a la función es un Pokémon, revisamos que lo que le demos sea efectivamente un Pokémon. Esto lo podemos hacer así. Esto funciona porque la estructura como que crea un tipo. Entonces, esto es válido. Existe efectivamente el tipo Pokémon, que es simplemente una variable que tenga 4 atributos donde cada cosa sea una de estas. Luego, queremos verificar, ya, aquí hay que verificar muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar distintas variables que van a ser bool. ¿Por qué? Porque no podemos poner todo en un return gigante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cada una de estas variables va a ser o true o false, y vamos a devolver al final todas estas variables de bool separadas con AND, cosa que el return sea verdadero solo si todas se cumplen al mismo tiempo, y basta con que una sea falsa para que no, esto devuelva falso y no se cumpla en el fondo. Entonces, ya que necesitamos primero ya que los atributos sean válidos, o sea, que se le pasen como de los datos que reciba sean efectivamente el tipo que tienen que recibir. Entonces le vamos a poner atributos válidos. Esto va a ser, ¿qué tenemos? Tenemos que Pokémon, el type de Pokémon tiene que ser igual a string. Voy a sacar esto porque está un poco... Ay, sé que me chateé el mouse. Ya. Em, ya. Simplemente vamos a verificar que los tipos de todas las cosas sean lo que tienen que ser. Lo voy a poner entre paréntesis para que sea más claro. Type de Pokémon.
que es este Pokémon de acá, es el nombre de la variable de lo que le estamos dando, punto nombre, accedemos al primer atributo, sea igual a string. Ya, aquí hay, esto se tiene que cumplir para que esto esté bien, pero no solo eso. And type de Pokémon, punto, segundo atributo en Pokédex. Esto tiene que ser int. Ya, and type de Pokémon, punto, aquí me tapa el cosito del zoom, punto, que viene ahora tipo, sea igual a string. Ahora, bueno, cuando estas cuestiones sean muy largas, les pueden poner un backslash, y eso significa el código sigue. Entonces, esta línea que estoy escribiendo acá es la misma de antes. Type de Pokémon, punto, ¿qué más me falta? HP, sea igual a ahí. Listo. Entonces, esta proposición de acá, basta con que una de estas sea falsa para que atributos válidos sea el bool falso. Entonces, y después lo mismo. Y para que sea verdadera, tienen que ser todas estas proposiciones de acá verdaderas. Ya. Y bueno, vamos a hacer hartas de estas variables y al final vamos a retornar como juntar todas estas con AND, cosa de que en el fondo esto devuelva verdadero solo si se cumplen al mismo tiempo todas las cosas que estamos diciendo acá. ¿Qué más? Ya, ahora sí, no vamos a poder verificar como que los nombres sean válidos porque son muchos. Y en general esto, como en un programa real, ¿hay alguien levantó la mano? Ah, Eh, sí, no, no es pregunta, pero en el chat de la sección avisaron que alguien no va a poder estar para el ejercicio y que mandó un correo, pero no le han respondido. ¿Avisaron que alguien no va a poder estar en el ejercicio como eso? Ay, ¿cómo no entendí, onda? ¿Alguien avisó que no podía estar en el ejercicio? Sí, mandaron un correo antes de la UX que no va a poder asistir. Sí, tranquila, estamos esperando que nos responda el profe, así que no se preocupen, sí lo vimos. Ah, ya, ok, Ah, eso sí, era. ya, ok. Gracias. Nada. Ya. Aquí, bueno, ya lo que les decía es que en general esto tendría como más sentido si nosotros pudiéramos tener todos los nombres de los Pokémon en una lista, por ejemplo, y después nosotros pudiéramos preguntar esto. Ya vamos a definir tipo acá, lo vamos a poner en una variable para no escribirlo tantas veces. Y acá sería útil poder hacer esto. Hacer tipo in una lista de Pokémon, digamos. Y esto lo van a ver más adelante, pero y ahí simplemente devolvería, sería como lo mismo que pregunte si es igual a alguno de los que están ahí. Pero como no lo hemos visto todavía, lo vamos a hacer con if. Le vamos a preguntar como caso por caso, con todos los tipos que tenemos, que son solo 6, por eso pues, pusimos poquitos, si no se podrían haber hecho más. Y ya, en el fondo queremos ver tipo válido. Queremos que sea de un tipo válido. Ya, y va a ser que, ya, que tipo tiene que ser igual a fuego, por tipo tiene que ser igual a agua, y bueno, a todos los tipos que tenemos disponibles. Si no es ninguno, entonces no es válido, y el tipo válido va a ser falso. En cambio, tipo válido va a ser verdadero, basta con que uno de estos sea verdadero, que sea igual a uno de estos tipos, para que sea considerado válido. Tipo igual eléctrico por tipo igual fantasma por tipo igual
Psíquico, si no me equivoco, psíquico. Ya. Entonces ahí ya sabemos que esto puede recibir solo un tipo como válido en el fondo. Y queremos ahora los números, eso. Que el número de Pokédex tiene que estar entre 1 y 151 y que el HP tiene que estar entre 1 y 200. Entonces podemos poner Pokédex válida es igual a este bool Pokémon punto nPokédex, o sea que sea mayor o igual a 1, y puedo poner acá AND que sea menor o igual a 151, o simplemente ponerlo así. Y ahí tengo eso. Entonces ese bool de ahí es verdadero si es que lo cumple, es falso si no lo cumple. Y ahora lo mismo, HP válida es igual a 1 menor o igual a 200, perdón, Pokémon.hp menor o igual a 200. Ya, entonces ya tenemos como todo esto, ¿qué le puse? Tenemos todo esto como bools, y en el fondo queremos que esto sea verdad solo si es que se cumplen todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar todo al mismo tiempo. And, tipo válido, and, Pokédex válida, and, CP válido. Listo. Y eso debería ser. Y ahora lo que podemos hacer es tirar unos assert de testing. Voy a poner acá. Test. Assert. Y por ejemplo, es Pokémon. De Pokémon es que ya tenemos aquí. Por ejemplo, Pika. Assert. Es Pokémon. ¿Cuál otro tenemos aquí? Mewtwo. Entonces, ya, si lo corremos y funciona, es porque no encuentra estructura. Estructura está bien escrito. Si no, lo podemos copiar rápido, mucho más fácil. Vamos aquí, copiar. Ahí. Vamos ahí, lo corremos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, tengo una duda. Sí, En la 22, cuando pusiste tipo es igual a Pokémon.tipo, eso es para ahorrarte en la 23, no tener que estar poniendo sí, Pokémon.tipo igual al fuego, sí, Pokémon.tipo sí. igual al agua. Ah, ya. Lo hice única y exclusivamente por eso. Simplemente Ah, porque ya. si no ya era mucho. Ya, Eh, gracias. ya, ahí dice, tenemos un problema de assert, como que no corro bien. Se type Pokémon.nombre igual str. Ya, uno de estos, no, bueno, el problema también de poner todas las cuestiones juntas es que no sé cuál de todas en las que, o quizá, eh, mm, mm, qué raro. A ver, voy a ver el otro que tengo. Mm, Creo que te faltó un ant en el Pokémon ahí. toda la razón, acá. Buenísimo. Bien visto, gracias. Ahí sí. Buenísima, gracias. Y había que faltaba un and, que como si, claro, se me pasó como tirar el salto de línea. Y ya. Buenísimo. Entonces, ya, esto corre bien porque corrió los assets de estos Pokémon de acá. Ahora vamos a hacer la función que dice en el fondo como qué Pokémon gana. Pero para eso yo creo que es más fácil
hacer una función primero que nos diga como qué tipo vence a qué tipo. Y lo voy a hacer, vamos a hacer tipo vencedor, porque si no vamos a estar en verdad poniendo mucho if. Vencedor es, toma 2 strings y devuelve el string ganador. Aquí podrían haber hecho que devuelvan 0 o un 1 para decir cuál va primero. En verdad es como quieran, esto es súper así como libre. Recibe 2 tipos, devuelve el ganador o empate, en caso de empate. O podría, bueno, puede haber devuelto otra cosa. Aquí vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Tipo vencedor de, bueno, agua y fuego. Devuelve agua. Y si ponemos, por ejemplo, otro ejemplo, tipo vencedor de algo que no tenga nada que ver, así como hierba psíquico, o puede ser también hierba. Vamos a poner hierba psíquico. Tiene que devolver aquí empate, por ejemplo. Ya, se la vamos a definir. Y esto en realidad es simplemente para hacer mucho más fácil el tema de poner tanto if tipo vencedor, a poner tipo 1, tipo 2. Ya. Aquí para ver que el assert funcione bien, en vez de estar viendo como 1 a 1, aquí puedo hacer una trampita, que es poner tipo igual a tipo 1. Entonces, a tipo le asigno el valor de la variable tipo 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a probar, voy a copiar y pegar esto. Entonces, si verificamos como la precondición, ya, y ahora queremos hacerlo para el tipo 2. Entonces simplemente voy a volver a hacer trampa y pongo, ahora le digo qué tipo vale lo que vale el tipo 2 y vuelvo a pegarlo. Entonces así nos ahorramos tiempo. ¿Qué más? Bueno, ahora hay que hacer todos los if. ¿Y qué encuentro que es mejor? Por ejemplo, como para el caso del ejercicio del cachipún, hacer un if donde ponéis todos los casos en el que gana uno, en el tipo 1, todos los casos en el que gana el tipo 2, y después en el else los empates. Especialmente porque son muchos más. Bueno, entonces, ¿en qué caso gana si tipo 1 es igual a... Ahora ya no olvidamos de tipo solo, tipo era solo para hacer el láser. Si tipo 1 vale fuego, por ejemplo, y tipo 2 vale agua, este es un caso. De todos estos casos de acá van a ser los que retornen como gana tipo 1. No, perdón. Y hagamos lo que gane tipo 2. Perdón, que gane tipo 1. Sí. Después. Y son varios casos. Entonces, tipo 1 igual a ver, eléctrico, no sé. Eléctrico le gana agua. Igual a agua. Ya, y acá, bueno, como se entiende la idea, simplemente ya tengo todos estos copiados, así que los voy a copiar porque son muchos. Y de hecho los puse en el mismo orden para que no hubiera problema. No sé si hay problemas de orientación. Ya. Esto de todas formas va a ser más rápido que hacerlo así nomás. Y acá le vamos a poner el backslash. Entonces ya dejo de tirar error porque ahora esto es una sola línea. No sé si le puse los 2 puntos al final. Sí, sí están.
Nos vamos a asegurar que está bien con un tal, ya. Aquí están todos los casos en los que gana el tipo 1. Si es fuego le gana hierba, eléctrico le gana agua, hierba le gana agua, agua le gana fuego, eléctrico le gana agua. Aquí hay dos, eléctrico le gana agua. A ver, espera. Bueno, lo puse 2 veces sin querer. Ya no importa. Ya. Y aquí un trucazo para hacer el else. Bueno, el elif en realidad, nosotros queremos hacer esto exactamente igual, pero al revés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es muy útil. En el PyChart podemos hacer esto. Lo vamos a copiar. Obviamente esto tiene que ser un... A ver. Y lo vamos a copiar. Ya está. Esto lo vamos a hacer que sea un elif. Ya. Y ahora nosotros como queremos solo cambiar todos los tipo 1 por tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos todo esto. Acá. Y vamos a poner control R. Que es para reemplazar. Entonces aquí seleccionamos tipo 1. Lo pasamos como a una variable auxiliar X. Lo reemplazamos todo. Después pasamos los tipo 2 a tipo 1. Y luego pasamos los XXX a tipo 2. Se deseleccionaron. Ah, no, perdona. ¿Qué hice? Ah. Bueno, ya, lo tipo 1, y no lo podemos pasar directo a tipo 2, si no se perdería. Entonces hay que pasarlo por una variable auxiliar, entre comillas, que va a ser esta de acá. Queremos que los tipo 2 sean tipo 1. Ya, y ahora queremos que los XXX sean tipo 2. Ya, a ver si selecciono bien. Ya está. Entonces ahí tenemos todos los casos en el que gana el segundo. Tipo 2. Luego, simplemente else, return empate. Sería el string empate. Y bueno, vamos a hacer un par de tests. En realidad los voy a copiar y pegar porque ya estamos cortitos de tiempo. En realidad esta función es auxiliar, o sea, se podría haber hecho directo en la otra, pero bueno, hubiera sido quizá un poco muy largo. Y ahora vamos a hacer la que nos importa, que es, yo como intentado raro. Ya. Combatir. ¿Qué recibe? 2 Pokémon y devuelve el ganador. Ya. Ejemplo. Verdad. Recibe 2 Pokémon y devuelve el ganador. Ejemplo, por ejemplo, no sé, tipo vencedor de fuego. Bueno, esto de acá. De acá está bien. Ya. Luego la hacemos. Def combatir Pokémon 1, Pokémon 2. Ya, aquí lo primero que tenía que hacer era en el fondo... bueno, primero las precondiciones. Pero en este caso tenemos nuestra función que hicimos, que es mucho más potente que la otra. O sea, que hacerlo a mano, porque ya está hecho. Esta devuelve true si es que se le pasa algo que es un Pokémon válido. Entonces, ya ahí nos aseguramos que el input esté bueno. Aquí vamos a hacer lo mismo que la otra vez de nombrarlos, darle variable a los tipos, porque si no igual se demora mucho.
Pokémon, Poké1.tipo, tipo 2, igual Poké2.tipo, así podemos comparar los tipos más rápido. Y primero, claro, if, si vamos a ocupar nuestra función, si tipo vencedor del tipo 1, tipo 2, es igual al tipo 1, o sea, en el fondo, el vencedor es el 1, devolvemos el primer Pokémon. Después, el if, si el tipo vencedor, entre esto, en este caso, ahora es el segundo, vamos a devolver el segundo Pokémon, porque esa era como la prioridad que dijimos. Y... con razón, lo siento. Ya. Y si no, este else de acá, que es lo mismo a que dé empate en el fondo, yo muchas veces cuando hay else como que no es necesario especificar qué son exactamente, yo los comento para que sea como más claro, porque bueno, aquí ya no tiene sentido poner vencedor igual else, pero lo ponemos igual así como para que se cache qué es lo que está pasando, o igual empate. Simplemente si empatan, tenemos que pasar a la otra condición, que es gana el que tiene más vías. Entonces, if, ya. Punto HP es si este tiene menos vía que el otro, simplemente gana el segundo. Y bueno, en el caso contrario, vamos a decir también que si tienen igual, o sea, aquí le puse estricto porque sabemos que si es que empatan completamente, tiene que devolver el primero. Entonces, por eso dejamos este caso para el final. Que ya, el 2 gana solamente si es estrictamente mayor. Y si ya, bueno, gana el 1 también si es que es mayor. Y si son iguales, bueno, gana también Poké 1, porque en el fondo acá tenemos esta condición de acá. Poké 1.hp es mayor o igual a Poké 2.hp. Encuentro bueno si igual a veces poner bien que hay en el else, cosa de que se entienda bien. Y aquí tengo unos tests que los voy a copiar para que veamos que funciona bien. Pero solo que yo le había puesto otro nombre, le había puesto Charmander. Listo. Quizá haya problemas de... Claro, no existe. Dice problema de assert. Bueno, es que igual como copié y pegué algunas cosas, quizás es posible que haya... En realidad, bueno, ya tenemos que decir una cuestión súper tonta, pero bueno, si lo vemos acá, que está en realidad en la pauta, hicimos, y efectivamente no tenemos ningún problema, y básicamente es de verdad lo mismo. Pero nada, pues, eso. Y después con esto es como algo súper básico de que se puede hacer con estructuras, pero después obviamente se le pueden agregar muchas cosas, se pueden hacer programas interactivos con ello, y al final es como, bueno, en realidad, realmente, con un Pokémon, por ejemplo, en un juego, tiene como distintos atributos, obviamente de una forma mucho más compleja y todo, pero esto de verdad es como un poco la base de eso, así como, obviamente no con este módulo estructura, sino que con clase, pero igual, o sea, un poco el principio. Ya estamos 4 minutos pasados, así que 5. Así que pasemos mejor al Discord para hacer el ejercicio. ¿No? Ya. Si vayan al Discord nomás, ya está listo. Ujú.